Europa durante siglos, con embarcaciones que fueron revolucionarias en diseño y que les permitieron conquistar y comerciar a lo largo de 3 continentes. Como maestros de la navegación, lograron descubrir América mucho antes que Colón, y con un complejo sistema de leyes y una sociedad igualitaria, demostraron una sofisticación sorprendente en su época. Su mitología y sus dioses como Odín, Thor o Loki, deslumbrantes y enigmáticos, han dejado un legado cultural inigualable. ¿Estás listo para descubrir por qué los vikingos siguen cautivando nuestra imaginación? Adéntrate en su asombroso mundo. Orígenes y expansión vikinga. Los vikingos se originaron en la región de Escandinavia, que abarca los actuales países de Noruega, Suecia y Dinamarca. Hacia finales del siglo VIII, surcaron gran parte del Atlántico Norte, llegando a lugares tan lejanos como el norte de África, Rusia, Constantinopla y Oriente Medio. Actuaron como saqueadores, comerciantes y colonos, llegando incluso hasta el territorio de la actual Canadá. Las razones detrás de su expansión más allá de Escandinavia aún se debaten. Algunas teorías sugieren que podría haber sido causada por la escasez de mujeres en el norte de Europa, la falta de tierras fértiles y las dificultades para cultivar debido al intenso frío. Otras hipótesis señalan que pudo haber sido una especie de venganza por antiguas conquistas de sus territorios, entre otras posibles motivaciones. Algo importante a comprender es que, aunque los vikingos nunca formaron una entidad política o cultural unificada, compartían un origen geográfico común y tenían una cultura y religión similares, pero estaban divididos en diferentes reinos, grupos y tribus que habitualmente actuaban de manera independiente. Esta falta de unidad política y organización centralizada también se reflejaba en su sistema legal y social. Los vikingos no tenían un código legal único o un sistema de justicia uniforme, sino que cada región o comunidad tenía sus propias leyes y costumbres basadas en la tradición oral y las decisiones tomadas en asambleas locales llamadas Þing. Noruega estaba dividida en varios reinos y territorios gobernados por diferentes líderes. Estos reinos eventualmente se unificaron bajo un solo monarca a finales del siglo IX por Harald I. Suecia también estaba dividida en varios territorios y provincias. Los reinos de Svealand y Gotland eran las 2 áreas principales, gobernadas por clanes o familias nobles, hasta que se unificaron en el siglo XI. Dinamarca estaba también compuesta por varios reinos menores y territorios, que se unificaron bajo un solo rey en el siglo X. La diversidad cultural y política entre los vikingos también se evidencia en sus relaciones con otros pueblos y culturas, mientras que algunos vikingos se dedicaban al saqueo y la guerra. Otros se involucraban en el comercio y la diplomacia, estableciendo relaciones pacíficas y alianzas con pueblos no escandinavos. Los vikingos en Gran Bretaña. El primer ataque vikingo registrado en Gran Bretaña tuvo lugar en el año 793 en la isla de Lindisfarne, donde se encontraba un monasterio cristiano. La brutalidad del ataque y el saqueo conmocionaron a la sociedad anglosajona. Durante los siglos siguientes, llevaron a cabo incursiones a lo largo de las costas de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Los monasterios y asentamientos costeros eran objetivos frecuentes debido a su riqueza y su ubicación vulnerable. Buscaban tesoros, esclavos y tierras para establecerse. A medida que pasaba el tiempo, las invasiones vikingas se volvieron más organizadas y extensas. Entre los años 865 y 878, un gran ejército vikingo conocido como el Gran Ejército Pagano invadió Inglaterra y conquistó varios reinos anglosajones, incluidos Northumbria, Mercia y Anglia Oriental, territorios que se conocieron como el Danelaw, donde la ley danesa vikinga prevalecía. Las expediciones vikingas también tuvieron un impacto en la formación de Escocia como nación. Los vikingos se establecieron en las islas del norte y del oeste de Escocia, así como en partes de la costa occidental, en asentamientos que influyeron en la cultura y la política escocesa. A lo largo del siglo X, los reinos anglosajones restantes, liderados por el reino de Wessex, comenzaron a recuperar territorios del Danelaw.
El rey Alfredo el Grande fue clave en la resistencia contra los vikingos y en la unificación de Inglaterra. Sin embargo, los nórdicos continuaron realizando incursiones y gobernando partes de Gran Bretaña hasta la conquista normanda en 1066. Los vikingos en Francia. Uno de los primeros ataques vikingos en Francia tuvo lugar en el año 799, cuando saquearon la abadía de Saint-Philibert en Noirmoutier, en la costa atlántica. A lo largo del siglo IX, los nórdicos continuaron atacando iglesias, ciudades y asentamientos costeros franceses, utilizando los ríos como vías de penetración en el territorio. Uno de los episodios más notorios de las incursiones vikingas en Francia fue el asedio de París en el año 845, cuando un ejército vikingo liderado por el caudillo Ringerus, quien posiblemente era Ragnar Lodbrok, navegó por el río Sena y llegó a las puertas de la ciudad. A pesar de la resistencia de los habitantes de París, los vikingos saquearon la ciudad, retirándose solo después de recibir un gran rescate pagado por el rey franco Carlos el Calvo. Los ataques vikingos se volvieron más frecuentes y devastadores, por lo que los gobernantes francos comenzaron a tomar medidas para enfrentar la amenaza. En 911, el rey franco Carlos III el Simple llegó a un acuerdo con el líder vikingo Hrolfgangur o Rollon, marcando un hito en las relaciones franco-vikingas. A cambio de la lealtad de Rollon, de su conversión al cristianismo y de casarse con Gisela de Francia, la hija del rey, Carlos le otorgó el control de la región de Normandía. Este tratado permitió la formación del Ducado de Normandía, que se convirtió en un centro de poder independiente en Francia, con un impacto duradero en la historia europea. Los normandos, descendientes de los vikingos, ejercieron una influencia crucial en la política francesa y en la expansión de su influencia a otras regiones como Inglaterra y el sur de Italia. Los vikingos en la península ibérica. La primera incursión de los vikingos en la península ibérica, la actual España y Portugal, ocurrió en el 844, cuando un grupo de vikingos daneses navegó por el río Garona y llegaron hasta Galicia, saqueando algunas de las aldeas de la costa. Tras esto, sitiaron Lisboa durante varios días, para luego tomar Cádiz, retomando el río Guadalquivir, y finalmente saqueando y tomando prisioneros de Isbililla, que hoy es Sevilla, antes de ser expulsados por las fuerzas del Emirato de Córdoba de Abderramán II. Más adelante, desde el 858 hasta el 862, salió una nueva expedición liderada por Bjorn Costado de Hierro. Asaltaron la ciudad de Al-Yazira al-Yadra, que es la actual Algeciras. Más tarde, atravesaron el estrecho de Gibraltar para saquear varias ciudades norteafricanas. Continuaron por la costa de la península y remontaron el río Ebro hasta Pamplona. Aquí secuestraron al rey García Íñiguez de Pamplona, por el que pidieron un alto rescate en dinares de oro. Durante el siglo X y XI, las incursiones vikingas en la península ibérica fueron menos frecuentes, pero aún tuvieron lugar en momentos y lugares específicos. En el 1031, los vikingos establecieron pequeños reinos en Baleares, Valencia, Denia y Almería. Los vikingos en Islandia. Los primeros habitantes temporales de la Islandia pudieron haber sido los Papar, que eran monjes irlandeses que habrían llegado en el siglo VIII. Pero el primer vikingo que puso un pie en la isla fue el navegante noruego Naabod, quien llegó en el año 825, estando solo un tiempo y poniéndole el nombre Snæland, tierra de la nieve. Sin embargo, la colonización de la isla no comenzó hasta alrededor del año 874, cuando un caudillo noruego llamado Ingolfur Ernarsson se estableció en la actual Reykjavik. La colonización de Islandia se produjo en gran parte debido a la expansión vikinga y a factores sociopolíticos en Escandinavia. Muchos de los primeros colonos eran noruegos que buscaban escapar de las tensiones políticas y las disputas territoriales en su tierra natal. También había colonos de origen celta provenientes de las islas británicas que posiblemente fueron llevados a Islandia como esclavos. Durante el siglo X, la población de Islandia creció rápidamente a medida que más colonos vikingos y sus familias se asentaron en la isla. Establecieron granjas y comunidades dispersas en todo el territorio, organizándose en unidades familiares y locales.
Con el paso del tiempo, los colonos comenzaron a dividir la tierra en distritos y a establecer sistemas de gobierno local. En el año 930, los líderes de Islandia fundaron el Althing, el Parlamento Nacional y la Asamblea Legislativa y Judicial, en una de las áreas geográficas más impactantes del planeta. Este se convirtió en uno de los primeros y más antiguos parlamentos en el mundo. La era vikinga en Islandia llegó a su fin en el siglo XI, pero sus efectos en la cultura y la sociedad islandesa perduran hasta el presente. Durante este periodo se establecieron las bases de la identidad y la cultura islandesa, incluido el idioma islandés, que conserva muchas características del nórdico antiguo. Los vikingos en Groenlandia y América. La colonización de Groenlandia por parte de los vikingos comenzó alrededor del año 986 bajo el liderazgo de Erik el Rojo, un explorador y colono noruego que había sido desterrado de Islandia. Erik navegó hacia el oeste desde Islandia y descubrió una tierra con pastos verdes y recursos naturales, al que llamó Groenlandia, para atraer a más colonos. Los vikingos establecieron dos asentamientos principales, conocidos como el asentamiento del este y el asentamiento del oeste, ubicados en la costa suroeste de la isla, que tenía un clima más templado y tierras aptas para la agricultura y la cría de animales. Se dedicaron a la agricultura, la pesca, la caza de focas y la cría de ganado, ovejas y caballos. Estos asentamientos vikingos groenlandeses existieron durante unos 500 años, y en su apogeo la población alcanzó entre 2.000 y 3.000 habitantes. A mediados del siglo XV, los asentamientos desaparecieron, posiblemente debido a la pequeña edad de hielo, el agotamiento de los recursos y el aislamiento de otras comunidades escandinavas. A América del Norte, los vikingos llegaron algo más tarde, alrededor del año 1021, casi 500 años antes que Cristóbal Colón. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, fue el primer europeo en llegar al continente americano. Según las sagas nórdicas, Leif escuchó historias de un marinero llamado Bjarni Herjolfsson, que había visto tierras desconocidas al oeste de Groenlandia, pero no había desembarcado en ellas. Inspirado por estas historias, Leif lideró una expedición hacia el oeste desde Groenlandia y llegó a una región que llamó Vinland, debido a la presencia de vides silvestres y uvas. Los estudios modernos sugieren que Vinland podría estar ubicado en la actual Newfoundland, Canadá, en un sitio arqueológico conocido como Lance aux Meadows. A pesar de este descubrimiento, los vikingos no lograron establecer colonias permanentes en América del Norte. Los enfrentamientos con los nativos americanos, a los que llamaron Skarlings, y la falta de apoyo de sus comunidades en Groenlandia e Islandia llevaron a que el asentamiento en Vinland fuera de corta duración. Los hombres vikingos más famosos. A lo largo de la historia, además de Leif Erikson y Erik el Rojo, han surgido numerosos vikingos cuyos nombres han perdurado en el tiempo, ya sea por sus hazañas en la guerra, la exploración o el gobierno. Ragnar Lothbrok es un legendario héroe vikingo y guerrero que se cree vivió durante los siglos 8 y 9. Aunque su existencia histórica es debatida, ha sido un personaje icónico en la mitología nórdica y en la literatura medieval escandinava, como las sagas islandesas. Según la leyenda, lideró numerosas expediciones y saqueos en Europa y murió a manos del rey Aella de Northumbria, quien lo arrojó a un pozo lleno de serpientes venenosas. Bjorn Ragnarsson, o Bjorn Costado de Hierro, fue uno de los hijos de Ragnar Lothbrok y su primera esposa. Se convirtió en un líder vikingo y rey legendario de Suecia, conocido por sus incursiones en Francia y en el Mediterráneo. Según las leyendas, junto con su hermano Hastein, saqueó ciudades como Pisa, Luni y Barcelona, y se enfrentó a fuerzas musulmanas y cristianas en el sur de Europa. Ivar el Deshuesado fue otro hijo de Ragnar Lothbrok. Se cree que fue el líder de la gran armada pagana que invadió Inglaterra en el 865. Es conocido por su astucia y liderazgo en la guerra, así como por su supuesta discapacidad física, aunque la naturaleza de esta es motivo de debate entre los historiadores. Ivar jugó un papel crucial en la conquista de gran parte de Inglaterra y en la venganza por la muerte de su padre Ragnar. Harald Hardrada
Fue un rey noruego que reinó desde 1047 hasta 1066, conocido por sus campañas en Rusia, donde sirvió como comandante en la Guardia Varega, y su participación en la conquista de Sicilia y Bulgaria. Intentó reclamar el trono de Inglaterra en 1066, pero murió en la batalla de Stamford Bridge contra el ejército del rey inglés Harold Godwinson. Olaf Tryggvason fue un rey de Noruega que gobernó desde 995 hasta 1000, conocido por su papel en la cristianización de Noruega, al adoptar el cristianismo y llevar a cabo conversiones forzadas de la población pagana. También llevó a cabo incursiones en el extranjero y fundó la ciudad de Trondheim. Sweyn Forkbeard fue un rey danés que gobernó desde 986 hasta 1014 y también llegó a ser rey de Noruega e Inglaterra. Llevó a cabo numerosas batidas en Inglaterra y finalmente conquistó el país en 1013. Murió al año siguiente, pero su legado continuó a través de su hijo Canuto el Grande, que se convirtió en rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Las mujeres vikingas más famosas. Las mujeres vikingas también han dejado su huella en la historia, ya sea a través de sus habilidades guerreras, su liderazgo o sus roles en las leyendas y sagas nórdicas. La Gerta fue una legendaria guerrera y esposa de Ragnar Lothbrok. Según la obra Gesta Danorum, escrita por el historiador danés Saxo Grammaticus en el siglo XII, se le atribuye haber liderado a un grupo de mujeres guerreras en la defensa de su pueblo contra una invasión. Freydis Eriksdottir fue la hija de Erik el Rojo y hermana de Leif Erikson. Se menciona en las sagas islandesas como una mujer fuerte y valiente que lideró una expedición a Vinland junto con su esposo y otros colonos, y según las sagas, defendió su asentamiento de un ataque de nativos americanos mientras estaba embarazada, lo que demuestra su coraje y determinación. Sigrid la Altiva fue una mujer noble y reina consorte de Suecia y Dinamarca durante el siglo X. Aunque su existencia histórica se debate, Sigrid es un personaje importante en las sagas nórdicas y en la historia de Escandinavia. Según las leyendas, se casó con dos reyes nórdicos, Erik el Victorioso de Suecia y Sweyn Forkbeard de Dinamarca. También fue madre de Olaf II de Noruega y Canuto el Grande, quienes se convirtieron en reyes de Noruega e Inglaterra, respectivamente. Gunhild era una mujer influyente en la política nórdica durante el siglo X y esposa del rey noruego Erik Bloodaxe. Según las sagas, era una mujer ambiciosa y astuta que tuvo una responsabilidad importante en el gobierno de Noruega y en la vida política de otros reinos escandinavos. Sociedad. La sociedad vikinga estaba estructurada de manera jerárquica, con una pirámide social que constaba de varias clases y roles diferentes. En la cima de la pirámide social vikinga se encontraban los reyes y los nobles, también conocidos como jarls. Los reyes gobernaban sobre territorios y poblaciones, mientras que los jarls eran líderes locales y terratenientes poderosos. Justo debajo de los reyes y los jarls estaban los guerreros y líderes militares llamados hersirs, que eran hombres libres que poseían tierras y lideraban a los guerreros en la batalla bajo el mando de un jarl o un rey. Tenían una posición social elevada debido a su valentía y habilidades en la guerra. La mayoría de la población vikinga pertenecía a la clase media, conocida como carls, que eran hombres libres que poseían tierras y se dedicaban a la agricultura, la pesca y la cría de animales para sustentar a sus familias. También podían ser artesanos, comerciantes y constructores de barcos. Tenían derechos legales y podían participar en las asambleas locales. En la base de la pirámide social vikinga se encontraban los brælar, que eran esclavos y siervos. Estos no tenían derechos legales ni propiedad y estaban completamente bajo el control de sus amos. Solían ser prisioneros de guerra capturados durante las incursiones y las batallas, personas secuestras vendidas por sus familias debido a la pobreza o aquellos que se habían convertido en esclavos para pagar deudas. Provenían de diferentes regiones, incluyendo las Islas Británicas, Europa continental y Europa del Este. Vida cotidiana y el estilo de vida. La agricultura era la base de la economía vikinga. La mayoría de las personas vivían en aldeas agrícolas y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería.
Cultivaban cereales como cebada, centeno, avena y trigo, y criaban animales como cerdos, vacas, ovejas, cabras y caballos. La crianza de animales era especialmente importante en Escandinavia debido a la dificultad de cultivar en tierras frías y montañosas. La dieta era bastante variada, con alimentos de origen vegetal y animal, como pan, pescado, carne, verduras, frutas y productos lácteos. La carne y el pescado solían secarse, ahumarse o salarse para su conservación. La cerveza y la leche fermentada eran bebidas comunes. Los vikingos también eran comerciantes hábiles que establecieron rutas comerciales a través de Europa y Asia. Intercambiaban productos como pieles, madera, hierro, ámbar y esclavos por bienes como seda, plata, joyas, vino y especias. Las casas vikingas eran construcciones de madera con techos de césped o paja. Por lo general eran de una sola planta y constaban de una sala principal donde toda la familia dormía, comía y realizaba sus actividades cotidianas. Eran también artesanos que trabajaban la madera, el cuero, el hueso y el metal. La metalurgia, especialmente la fabricación de espadas, hachas y herramientas de hierro, era una actividad importante. Además, eran conocidos por su habilidad en la fabricación de joyas como brazaletes y colgantes, a menudo decorados con intrincados diseños animales y geométricos. Algo muy curioso es que los vikingos, aparte de ser guerreros, agricultores, ganaderos y navegantes, también disfrutaban de actividades recreativas y deportivas en su tiempo libre. Una de estas actividades era el esquí, que en la región escandinava se remonta a más de 5.000 años, mucho antes de la era vikinga. En la cultura vikinga, los esquís se utilizaban principalmente para desplazarse en invierno, cuando las condiciones de nieve y hielo dificultaban la movilidad a pie o a caballo. El esquí permitía a los vikingos recorrer largas distancias y cazar animales en la nieve, lo que les daba una ventaja en la supervivencia durante los duros inviernos. Incluso en la mitología nórdica, el esquí tenía su lugar. El dios Ur, hijo de la diosa Sif e hijastro de Thor, era considerado el dios del esquí y la caza. Se decía que Ur era un experto esquiador y cazador, y era invocado por los vikingos para bendecir sus esquís y garantizar una buena temporada de caza. Otra práctica vikinga llamativa era el holmgang, utilizada para resolver disputas y desafíos legales mediante un duelo entre dos hombres que se enfrentaban en un combate para resolver un conflicto de honor, una disputa de propiedad o un asunto de herencia. El holmgang se llevaba a cabo en un área pequeña, a menudo delimitada por un año o una cuerda, y se esperaba que los participantes lucharan hasta que uno de ellos se rindiera, resultara herido o muerto. El ganador del duelo era considerado legalmente correcto en la disputa, y el perdedor, si sobrevivía, debía aceptar el resultado y renunciar a sus reclamos. Relaciones personales y familiares. Las relaciones personales en la sociedad vikinga eran más igualitarias y flexibles en comparación con otras sociedades medievales europeas. La estructura patriarcal predominaba, pero las mujeres poseían ciertos derechos y libertades no comunes en otras culturas de la época. El matrimonio vikingo era normalmente un acuerdo práctico y económico, en el que tanto el hombre como la mujer aportaban recursos para establecer un hogar. Los matrimonios solían ser arreglados por las familias, pero el consentimiento de ambos cónyuges era importante. La edad típica para casarse era de alrededor de 12 a 15 años para las mujeres, pudiendo ser los hombres mucho más mayores, siendo la esperanza de vida de la época de alrededor de 40 años. Las relaciones sexuales y la reproducción eran fundamentales para la continuidad de la familia y la comunidad. Los vikingos tenían una actitud bastante abierta hacia la sexualidad y la procreación, y aunque el matrimonio era la forma preferida de relación, también se toleraban las relaciones extramatrimoniales en ciertos contextos. Los hijos nacidos fuera del matrimonio podían ser reconocidos y adoptados en la familia del padre si éste lo deseaba. El divorcio era posible. Se permitía tanto a hombres como a mujeres. Había varias razones aceptables para solicitarlo, como el abuso, que el hombre vistiese como una mujer, la pobreza o no satisfacer a la esposa. Generalmente se llevaba a cabo en una asamblea local donde se dividían los bienes y se establecían las responsabilidades para el cuidado de los hijos. Las mujeres vikingas desempeñaron un papel importante en la sociedad nórdica.
disfrutaron de más derechos y libertades que la mayoría de las mujeres en Europa durante la época medieval. Estaban a cargo de la gestión del hogar, la crianza de los hijos y el cuidado de la familia. Además, también participaban en la agricultura, la producción de alimentos y la artesanía, como el tejido y la confección de ropa. En ausencia de sus maridos, que podían estar lejos en incursiones o comerciando, las mujeres también asumían la responsabilidad de administrar las propiedades y los asuntos familiares. La figura de las escuderas de la mitología nórdica, también conocidas como Skapelmaer en nórdico antiguo, se refiere a mujeres guerreras que, según algunas sagas e historias, lucharon junto a los hombres en la guerra. Aunque es objeto de debate entre los historiadores, hay evidencia arqueológica y literaria que sugiere que algunas mujeres vikingas podrían haber participado en batallas y asumido roles de liderazgo en las guerras e incursiones. Apariencia física e higiene. A pesar de su reputación como guerreros feroces y saqueadores, los vikingos también eran conocidos por ser personas higiénicas, a diferencia de otros pueblos de la época. La higiene personal era importante, tanto hombres como mujeres se esforzaban por mantenerse limpios y bien cuidados. Los vikingos se bañaban regularmente, al menos una vez por semana, lo cual era mucho más frecuente que en otras culturas. Además de bañarse en ríos, lagos o estanques, también disfrutaban de saunas o baños de vapor, conocidos como badstufa en nórdico antiguo. Eran habitaciones especialmente construidas con piedras calientes en las que se vertía agua para crear vapor. Se sentaban en bancos de madera alrededor de la habitación, disfrutando del calor y la humedad para limpiar sus cuerpos y relajarse. También se preocupaban por el cuidado del cabello y la barba. Se han encontrado peines de hueso y hasta en sitios arqueológicos, lo que indica que se cepillaban y arreglaban regularmente el cabello y las barbas. Se sabe que se lavaban el cabello con jabón y que algunos teñían su cabello con soluciones naturales, como ceniza y cal, para aclararlo. La higiene dental también era importante. Se han encontrado palillos de dientes de hueso en excavaciones arqueológicas. Solían tener características faciales nórdicas, como frentes amplias, narices rectas y pómulos prominentes. Los ojos claros, como azules y verdes, eran comunes, pero también había individuos con ojos marrones. La diversidad genética en la población vikinga era más amplia de lo que se pensaba anteriormente, ya que sus incursiones y viajes los llevaron a mezclarse con diferentes poblaciones en Europa y Asia. Los hombres vikingos tienden a ser descritos como de estatura media alta, con cuerpos fuertes y musculosos debido a su estilo de vida activo y su trabajo en la agricultura, la pesca y la guerra. Los estudios de restos esqueléticos sugieren que la estatura promedio de los hombres era de 170 a 175 centímetros. El color de cabello, según la creencia popular, era rubio en todos los vikingos, pero esto es incorrecto. Aunque el cabello rubio era común en Escandinavia, también había personas con cabello castaño, pelirrojo e incluso negro. Las mujeres vikingas medían de 155 a 160 centímetros y eran de constitución fuerte debido a su trabajo en el hogar, la granja y en algunos casos en la guerra. Al igual que los hombres, tenían una variedad de colores de cabello, llevándolo largo, a menudo recogido o trenzado y a veces cubierto con un pañuelo o un tocado. En cuanto a la ropa vikinga, era funcional y hecha principalmente de lana, lino y pieles de animales. Los hombres vestían túnicas y pantalones, mientras que las mujeres llevaban vestidos largos y pañuelos en la cabeza. Usaban zapatos de cuero y era usual abrigarse con capas y mantas. Mitología y religión. La religión de los vikingos, conocida como religión nórdica o paganismo nórdico, era politeísta, basada en un conjunto de creencias, leyendas y rituales en torno a una multitud de dioses y seres sobrenaturales. Los vikingos creían en una amplia variedad de dioses y diosas, divididos principalmente en dos clanes, los Aesir y los Vanir. Los Aesir eran considerados dioses de la guerra y el poder, mientras que los Vanir eran dioses de la fertilidad y la prosperidad. Entre los dioses más conocidos se encuentran Odín, el dios principal asociado con la sabiduría, la poesía, la guerra y la muerte. Thor, dios del trueno, la fuerza y la protección de la humanidad. Freya, diosa del amor, la belleza, la fertilidad y la guerra. Freyr, dios de la fertilidad, la prosperidad y el clima.
y Loki, un dios tramposo y astuto conocido por su capacidad para cambiar de forma y causar caos. Además de los dioses, los vikingos creían en seres sobrenaturales como gigantes, enanos, elfos y espíritus protectores llamados Landvættir. También creían en una serie de 9 mundos interconectados sostenidos por el árbol del mundo, Yggdrasil. Cada uno de estos mundos tenía diferentes seres y deidades, incluido Asgard, el hogar de los dioses, Aesir y Midgard, el mundo de los humanos. Asimismo, el destino jugaba un papel crucial en las creencias populares. Se suponía que el destino de cada individuo estaba predeterminado por los Nornas, 3 diosas que tejían el tapiz del destino. De hecho, esta aceptación del destino y la inevitabilidad de la muerte les llevó a valorar el coraje y la valentía en la vida y la batalla. El Valhalla era el majestuoso salón de Odín, donde se pensaba que los guerreros caídos en batalla eran llevados por las valquirias, doncellas guerreras que elegían a los más valientes para acompañar a Odín. Estos guerreros pasaban sus días luchando en el Valhalla y sus noches disfrutando de grandes banquetes, esperando el día en que serían llamados a luchar junto a los dioses en la batalla final del Ragnarok. Los vikingos practicaban sacrificios y rituales para honrar a los dioses y asegurar su favor. Podían incluir objetos, animales e incluso seres humanos, realizándose en ceremonias especiales llamadas Bloods, que eran acompañados por festividades y celebraciones comunitarias. Llevaban a cabo rituales funerarios elaborados para asegurar que los difuntos llegaran al más allá en paz y con honor. Los entierros podían ser de diferentes tipos, como la cremación y el entierro en monumentos funerarios. Los objetos personales, armas, joyas y en ocasiones animales y esclavos se colocaban junto al difunto para acompañarlos en su viaje al más allá. También se practicaron los entierros en barco, reservados para personas de alto estatus o de particular importancia dentro de su sociedad, como jefes, guerreros o comerciantes adinerados. El propósito de este tipo de entierro era transportar simbólicamente al difunto al más allá. El bote, que podía ser un barco real o una embarcación más pequeña, serviría como el lugar de descanso final y se llenaría con varios ajuares funerarios que el difunto podría necesitar en el más allá. A medida que los vikingos entraron en contacto con otras culturas europeas a través del comercio y las incursiones, también se encontraron con el cristianismo. A lo largo de los siglos X y XI, la conversión al cristianismo comenzó a difundirse en Escandinavia. Los reyes y líderes vikingos adoptaron la nueva fe, frecuentemente por razones políticas y económicas. Con el pasar del tiempo, el cristianismo se convirtió en la religión dominante, y las antiguas creencias paganas y los rituales nórdicos fueron desapareciendo gradualmente. Magia y brujería. Los vikingos creían en varios tipos de magia y practicaban diferentes formas de brujería, estrechamente relacionadas con su mitología y creencias religiosas. El Seidr era una forma de magia practicada por mujeres y a veces por hombres. Los practicantes de Seidr eran conocidos como Volvas, profetisas, o Seidmenn, hombres mágicos. Esta forma de magia estaba asociada con la comunicación con el mundo espiritual, la adivinación, la profecía y la manipulación del destino. Las volvas eran respetadas y temidas en la sociedad vikinga y a menudo actuaban como consejeras de los líderes y los guerreros. El Galdr era una forma de magia basada en el uso de runas y cánticos con fines protectores, de sanación y para fortalecer a los guerreros en la batalla. Los vikingos creían que las runas eran símbolos mágicos que podían invocar y controlar las fuerzas sobrenaturales. Los practicantes de Galdr tallaban runas en objetos, como amuletos, armas y piedras, y recitaban cánticos para invocar su poder mágico. Los berserkers y los Ulfhednar eran guerreros vikingos que creían que podían adquirir habilidades sobrenaturales y transformarse en animales feroces, como osos y lobos, mediante el empleo de rituales mágicos y el consumo de sustancias alucinógenas. Eran guerreros temidos en el campo de batalla y se consideraba que sus transformaciones les otorgaban una fuerza, resistencia y ferocidad sobrehumanas. Barcos y navegación.
Los vikingos eran excelentes navegantes, utilizando el sol, las estrellas, las corrientes marinas y las aves para orientarse en mar abierto. También empleaban instrumentos como la piedra solar, que les permitía determinar la posición del sol incluso en días nublados. Usaban técnicas avanzadas y materiales de alta calidad para fabricar embarcaciones ligeras, rápidas y resistentes. La clave de su éxito era el uso del entablado en clinker, técnica en la que las tablas de madera se solapan y se unen con remaches de hierro, lo cual les proporcionaba una mayor flexibilidad y resistencia a las embarcaciones. Existían varios tipos de barcos vikingos, cada uno diseñado para fines específicos. El drakar o barco de dragón era el barco de guerra más famoso, con una proa ornamentada con una cabeza de dragón y capacidad para transportar hasta 100 guerreros. Estos barcos eran rápidos, estables y podían navegar tanto en mar abierto como en aguas poco profundas. El Knarr era el barco mercantil, utilizado para el transporte de bienes y personas. Era más ancho y pesado que los drakars, lo que le permitía llevar cargas más pesadas y realizar viajes más largos. El Karve era una embarcación más pequeña, utilizada para la pesca, el transporte y la exploración en aguas costeras y ríos. Guerra y tácticas militares. La guerra y la valentía en la batalla eran elementos centrales en la vida y la identidad de los vikingos. Se esperaba que los hombres fueran guerreros y defendieran sus tierras y familias. Empleaban diversas tácticas de guerra para enfrentarse a sus enemigos y asegurar la victoria en el campo de batalla. Una táctica era el ataque sorpresa, con incursiones rápidas y devastadoras, aprovechando la velocidad y versatilidad de sus barcos para atacar por sorpresa y retirarse antes de que llegaran refuerzos de sus enemigos. También estaba la formación en escudo o skjaldborg, en lo que los guerreros formaban una pared sólida con sus escudos y avanzaban lentamente hacia el enemigo, protegiéndose mutuamente. Los vikingos empleaban una amplia variedad de armas como espadas, hachas, lanzas, arcos y flechas, utilizando escudos redondos y a veces armaduras de malla. Aunque los cascos con cuernos son un símbolo popularmente asociado con los vikingos, no hay evidencia histórica de que los usaran en la batalla. Los ejércitos solían ser organizados en bandas de guerreros lideradas por un caudillo o líder militar, muchas veces formadas por familiares o amigos cercanos, lo que fomentaba la lealtad y la cooperación en la batalla. Los caudillos eran elegidos por su habilidad en la lucha y su capacidad para liderar y motivar a sus hombres. A pesar de su éxito en la guerra, los vikingos no siempre estaban unidos. De hecho, había frecuentes conflictos internos y disputas por el poder entre diferentes caudillos y grupos. Sin embargo, también eran capaces de formar alianzas temporales y unir fuerzas para enfrentarse a enemigos comunes. La escritura y lenguaje de los vikingos. El lenguaje de los vikingos se conoce como nórdico antiguo, el cual pertenece a la familia de lenguas germánicas y es ancestro de las modernas lenguas escandinavas como el danés, el noruego, el islandés y el sueco. En cuanto a la escritura, los vikingos utilizaban un sistema de escritura llamado runas para grabar y comunicar información. Se trata de caracteres alfabéticos que se originaron a partir del alfabeto romano y fueron adaptados para las necesidades lingüísticas de los pueblos germánicos. A lo largo de la era vikinga se utilizaron varios sistemas rúnicos diferentes, siendo el más común el Futharkhoven, que consistía en 16 runas que se utilizaban para grabar inscripciones en piedra, madera, metal y otros materiales, pudiendo ser nombres, mensajes, poemas, hechizos mágicos o declaraciones de propiedad. Los vikingos grababan inscripciones rúnicas en una variedad de objetos y superficies, pero las más famosas son las piedras rúnicas, que son monumentos de piedra que llevan inscripciones rúnicas que hay en toda Escandinavia y en las áreas donde los vikingos se establecieron, como las Islas Británicas y Rusia. Aunque gran parte de la literatura vikinga fue transmitida oralmente, algunos textos escritos en nórdicos antiguo han sobrevivido hasta nuestros días. Entre los más famosos se encuentran las sagas islandesas, que son relatos en prosa de la historia, la genealogía y las leyendas de los antiguos escandinavos. Se escribieron en Islandia en los siglos XIII y XIV, dando una valiosa visión de la vida y la cultura y las creencias de los vikingos. Arte y artesanía vikinga.
El arte vikingo se caracteriza por un estilo que incluye motivos geométricos, animales estilizados y representaciones de seres mitológicos. A lo largo de la era vikinga se pueden identificar varios estilos artísticos diferentes que evolucionaron a lo largo del tiempo, como el estilo Oseberg, Borre, Jelling, Mamen, Ringerike y Urnes, cada uno con características y motivos únicos. Los vikingos eran maestros carpinteros. Utilizaban la madera como material principal en la construcción de barcos, casas, muebles y objetos cotidianos. También tenían gran habilidad para tallar detalles ornamentales y decorativos en la madera, como en los paneles de las iglesias de Stavkirke en Noruega o en los objetos ceremoniales y funerarios como las carrozas y los barcos funerarios. De igual forma, eran hábiles metalúrgicos. Trabajaban con hierro, bronce, plata y oro para crear herramientas, armas y objetos ornamentales. La joyería vikinga, como broches, pulseras, collares y anillos, solía presentar diseños intrincados y detalles en filigrana. El arte textil era un aspecto importante de la artesanía vikinga. Las mujeres aprendían habilidades en tejido y confección de prendas de vestir, tapices y otros objetos textiles usando lana, lino y seda. También se practicaba el bordado con hilos de colores que originaban patrones decorativos y representaciones de escenas mitológicas o históricas en los textiles. De igual forma, los vikingos fabricaban cerámica para la vida diaria como vasijas y utensilios de cocina, así como objetos decorativos. Además, eran conocidos por producir cuentas de vidrio de colores que se empleaban como adornos y amuletos. Comercio. Aunque son conocidos principalmente por sus incursiones y saqueos, los vikingos también eran comerciantes hábiles, estableciendo rutas comerciales desde Escandinavia hasta Europa, Asia y el norte de África. En el ámbito local, intercambiaban bienes y recursos dentro de sus propias comunidades y entre aldeas y regiones cercanas. En el comercio internacional, desarrollaron rutas comerciales que se dispersaban por todo el mundo conocido en ese momento, llegando hasta el Mediterráneo, el Cáucaso, Bizancio y Bagdad. Estas rutas comerciales se basaban en el transporte marítimo, aunque los ríos también eran cruciales, especialmente en Rusia, donde los vikingos navegaban a lo largo de los ríos Volga y Dnieper. Los emporia fueron centros comerciales que los vikingos establecieron en toda Europa, funcionando como puntos de intercambio donde los comerciantes locales e internacionales podían comprar, vender y comerciar productos. Algunos de los más famosos son Hebedi y Ribe, y en la actual Dinamarca, Birka en Suecia y Kaupang en Noruega. En cuanto a los productos que los vikingos comerciaban, incluían alimentos, materias primas, objetos manufacturados y objetos de lujo. Entre los bienes más comunes se encontraban la madera, el hierro, la plata, la cerámica, las pieles de animales, las telas, las joyas y las armas. También comerciaban con esclavos. El comercio de estos productos se basaba en el trueque, aunque también se utilizaban monedas de plata y otros metales preciosos como medio de intercambio. Los vikingos acuñaron sus propias monedas en algunos casos, pero también usaban monedas extranjeras, especialmente las de origen árabe, que eran muy valoradas por su alto contenido en plata. El legado genético de los vikingos. La influencia vikinga se puede encontrar en muchos países de la actualidad, especialmente en Europa. Los países escandinavos, como Noruega, Suecia y Dinamarca, son el hogar original de los vikingos y por lo tanto tienen una ascendencia vikinga directa. La cultura, la historia y las tradiciones de estos países están profundamente influenciadas por su herencia vikinga. Islandia y la mayoría de los islandeses actuales descienden de los colonos escandinavos y que se asentaron en la isla. La cultura y el idioma islandeses conservan muchas características de la era vikinga, incluida la preservación de la poesía y la prosa en nórdico antiguo. Las Islas Feroe, ubicadas entre Noruega e Islandia, fueron colonizadas por los vikingos en el siglo IX y hoy en día son un territorio autónomo de Dinamarca, con una cultura y lenguaje que tienen también raíces vikingas. Las cercanas Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, por las incursiones vikingas ya explicadas, también tienen una fuerte influencia vikinga, con muchas personas en estos países con ascendencia vikinga. Yendo hacia el sur, muchos normandos tienen también ascendencia vikinga, a causa del establecimiento de la dinastía de los duques de Normandía, debido a que las incursiones en la península ibérica fueron mayormente conflictivas.
reproductivas. Las oportunidades de mezcla genética en esta región fueron menores, aunque podría haber individuos en España con ascendencia vikinga procedente de la migración. En Rusia y Ucrania, los vikingos conocidos como varegos tuvieron una función importante en la fundación de Rusia y en la historia temprana de Ucrania, también mezclándose con las poblaciones locales. El fin de la era vikinga. Durante el final de la era vikinga, en el siglo XI, los reinos escandinavos experimentaron un proceso de consolidación y centralización del poder en manos de monarcas más fuertes, lo cual llevó a una disminución en la competencia entre los líderes locales y una disminución en la necesidad de buscar riquezas y poder a través de las incursiones vikingas. La adopción del cristianismo en Escandinavia también tuvo un papel importante. A medida que los vikingos se convirtieron al cristianismo, adoptaron valores y prácticas culturales incompatibles con las incursiones y saqueos. Igualmente, esta cristianización facilitó la integración de los vikingos en las sociedades europeas. Las rutas comerciales cambiaron y se desarrollaron nuevos centros de comercio europeos, lo que causó que la importancia económica de los vikingos disminuyera, afectando su capacidad para mantener su estilo de vida basado en las expediciones y saqueos. Adicionalmente, las poblaciones locales en Europa y las Islas Británicas comenzaron a organizarse y resistían más eficazmente los ataques vikingos. Aunque no hay un evento específico que marque el fin de los vikingos, la combinación de estos factores y otros cambios históricos contribuyó al declive gradual de la influencia y el poder vikingo en Europa y más allá. La era vikinga suele considerarse concluida en 1066, cuando tuvo lugar la batalla de Stamford Bridge en Inglaterra, en la que el rey Harold II de Inglaterra derrotó al rey noruego Harald Hardrada. Pero después de estos acontecimientos, los descendientes de los vikingos continuaron viviendo en las áreas que habían colonizado, integrándose en las sociedades locales. Con el tiempo, la cultura y la identidad vikinga se fusionaron con las culturas locales y la influencia vikinga se fue diluyendo.